laboratorio de las enfermedades hepáticas. Vamos a conversar un poco acerca de cuáles son las principales pruebas que se realizan en el laboratorio de enfermedades para evaluar la función hepática. Antes de ello, un pequeño comentario acerca de las prácticas hospitalarias para aquellos estudiantes que están rotando en el Hospital Loaiza, que es el hospital donde yo trabajo. Por encargo del director y también del coordinador del curso, las prácticas quedaron suspendidas a partir del día lunes en la mañana, no por este tema del coronavirus. No hay una fecha de retomarla, no hay una fecha ya final de reinicio, pero esperemos que sea pronto, ¿verdad? Como los sobrevivientes a esta epidemia, se retomará el curso. Bien, la recomendación va para todos. Recuerden lavarse las manos con agua y jabón, usar su alcohol gel antibacterial, evitar acudir a lugares donde haya aglomeración de gente, sobre todo donde se pueda sospechar que existan personas que estén contaminadas. Después de todo, aquellos que han comido o comen al frente son inmortales, ¿no? Y ya no les va a dar nada. Les cuento porque yo también soy exalumno de esta casa de estudios. Alguna vez estuve sentado ahí con ustedes y también comí al frente, pues, ¿ya? No pasó nada. A ver, empezamos. Ese es el índice que vamos a desarrollar a lo largo de toda la clase. Es una clase sencilla, es una clase bastante resumida, pero es una clase de la cual vienen generalmente entre 8 y 10 preguntas en el examen parcial. Suelo recalcar los puntos que pregunto, así que espero que estén atentos ante la explicación. El hígado, como ya ustedes conocen bien por sus cursos previos de ciencias básicas, es un órgano que tiene una gran cantidad de funciones en sí. Se han enlistado más de 100 funciones fisiológicas, entre metabólicas, bioquímicas, que hace o lleva a cabo el hígado. Se le dice que forma parte, como eslabón, de muchas cadenas, porque hay muchos procesos biológicos que tienen que pasar por el hígado. Los medicamentos que tomamos, los alimentos que ingerimos, pasan necesariamente por un metabolismo hepático. Por lo tanto, también está involucrado en una serie de enfermedades y lo vamos a ver a lo largo de toda la carrera. Empecemos con un caso problema, un caso tipo. Una mujer de 68 años que presenta un ligero malestar en el epigastrio, dolor generalmente secundario a la ingesta de grasa, se le dice dispepsia a eso, y además refiere la señora que tiene dolor de espalda, es un dolor de espalda, lo refiere así. Dentro de sus antecedentes y comorbilidades, la señora tuvo un cáncer de mama. Por ese cáncer recibe radioterapia, fue operada o X cirugía y recibe además una droga llamada amoxiceno. Adicionalmente a sus comorbilidades presenta una enfermedad que es consecuencia del trastorno del metabolismo del hierro, se llama porfiria. Es diabética, toma tratamiento y tiene además hipotiroidismo subclínico. Entonces, con toda esa información, el médico que la recibe en consulta externa, no es un caso de emergencia, evalúa y solicita pruebas de función hepática. Las pruebas de función hepática se manejan en conjunto. Generalmente no se pide una ni dos, se piden varias. Como se piden varias, reciben el nombre de perfil, por eso está aquí escrito perfil hepático. Ahora, yo preguntaría al auditorio, con esos datos, y ya que estamos en la clase de laboratorio de enfermedades hepáticas, ¿qué podrá tener esa paciente? ¿Será una infección urinaria? ¿Será una neumonía quizás por el dolor de espalda? ¿Será un infarto, un síndrome coronario agudo? ¿Qué podrá ser?
¿Qué podrá hacer? ¿Qué me dice? Síntomas bastante generales, ¿verdad? Dispepsia, cualquiera come algo y le cae mal. Dolor de espalda, ¿qué parte de la espalda le dolerá? No lo dice. Sin embargo, cuando se le pide este perfil hepático, encontramos lo siguiente. Albúmina, que es uno de los analitos que vamos a ver en un momento, proteína, tiene este valor dentro de los rangos normales. Las bilirrubinas totales están también dentro de los rangos normales. La fosfatasa alcalina, que es una enzima ubicada en el hígado principalmente, también está dentro de los rangos normales. La gamma-glutamiltransfertirasa es una enzima que se encuentra principalmente en el hígado, puede estar en otros órganos, pero sobre todo en el hígado. Tiene un valor que dobla, está al doble del límite normal. Está alterado ese valor. Y por último, la transaminasa glutámico-pirúvica, llamada TGP o alanina aminotransferasa, se le dice así ahora, está ligeramente elevada. El valor normal llega a 31, ella tiene 44. Si nosotros analizásemos este tipo de perfil hepático en un paciente joven como ustedes, de 20, 21 años, pasaría desapercibido, pasaría como normal. Pero profesor, aquí está elevada la gamma-glutamina, claro, después de la tranca del sábado, el lunes el examen sale así, normal, no hay problema. Pero esto no es una paciente de 20 años, es una paciente de 68 años y es una paciente además que tiene todos estos problemas asociados. Entonces, vamos pensando que algo no está bien. Como algo no estaba bien, le pidieron más estudios, más exámenes. Y como ven ustedes aquí, toda esta lista que vamos a desarrollar poco a poco está normal. Está normal todo. Anticuerpos negativos, anticuerpos mitocondriales negativos, alfa-1 antitripsina negativo, todo está dentro de lo normal. Lo único alterado en esta paciente es esta enzima y esta otra enzima. Nada más. Como no se quedaron allí, solicitaron estudios de imagen. Y en los estudios de imágenes, en la ecografía abdominopélvica, se observó lo siguiente. Para el hígado, una textura difusa, no homogénea, con ausencia de lesiones focales y sin dilatación de los ductos biliares. O sea, no hay tumor, no hay quiste y no hay obstrucción de la vía biliar. Sin embargo, este aspecto difuso y no homogéneo nos habla de una probable cirrosis. Es la apariencia ecográfica de la cirrosis. O sea, el hígado va perdiendo su arquitectura, se va engrosando y eso trae como consecuencia una serie de sintomatologías asociadas. La tomografía lo único que hizo fue corroborar el hallazgo. Si bien es cierto que el hígado tenía un tamaño normal, su superficie, la superficie que está debajo de la cápsula de Gleason, estaba con bordes nodulares, como si fuese un corchito. Y además la textura ya tenía una apariencia difusa muy marcada, por eso le ponen grosero. Entonces, el único indicador de presencia de cirrosis, ojo, no estamos hablando de una hepatitis común y silvestre, sino de una cirrosis, un estadio más avanzado en la degeneración hepática. En esta paciente solamente se pudo sospechar por sus pruebas hepáticas que estaban ligeramente elevadas. Si nosotros hubiésemos manejado las pruebas hepáticas por separado, aquí una por una, probablemente a esta paciente no le hubiesen pedido gamma-glutamiltransfertirasa. No le hubiesen pedido. Pero como se pidió el perfil completo, sí se encontró hallazgos que condujeron después, junto con los estudios de imágenes, al diagnóstico de cirrosis.
Ahora, ¿por qué tendría cirrosis esta paciente? ¿Por qué? ¿Por qué tendría cirrosis? No tiene antecedentes de alcoholismo. No hay. No es una mujer joven para pensar en una cirrosis autoinmune, que es frecuente entre la segunda y la cuarta década de la vida. Tiene 68, casi 70 años. ¿Por qué tendrá cirrosis? ¿Por qué su hígado se habrá deteriorado? ¿Por la edad? Puede ser, pero más alejado. ¿Qué otro factor tendrá esa pobre mujer para haber llegado a tener cirrosis a esa edad? ¿Perdón? Por supuesto, los medicamentos que toma, dentro de ellos el tamoxifeno. Y antes del tamoxifeno, sabe Dios qué más habrá tomado, ¿verdad? Entonces, los medicamentos, muy bien, ¿cuál es tu apellido? ¿Tu apellido, hija? ¿Inau? Ok, vamos a... ¿En qué hospital estás rotando? María, muchas fuerzas de Loaiza que tenía 20 en la práctica. Pero ya, queda cuenta. María Alexandra, ¿no? Ok. Entonces, en esta paciente, ese consumo crónico de medicamentos derivó en una cirrosis, con anormalidades mínimas en las pruebas hepáticas. O sea, no esperemos que los análisis de laboratorio salgan completamente alterados. Una pequeña alteración en sus valores, evaluado en su conjunto y sobre todo en el contexto clínico del paciente, ya nos puede decir que algo no está bien con el órgano de ese paciente. Saben ustedes ya de sobra, porque han llevado histología, anatomía y demás, que estructuralmente el hígado está conformado por una unidad celular que se llama hepatocito y que ese hepatocito se encarga de todas estas funciones, dentro de las cuales está la degradación y el metabolismo de las drogas, llamadas también cenobióticos. Saben también que existe un sistema biliar encargado del metabolismo de la bilirrubina y encargado del metabolismo de las sales biliares, y un sistema retículo endotelial que se encarga sobre todo del sistema inmunológico, de la función inmunológica de este hígado en nosotros. Pues bien, funcionalmente nuestro hígado tiene, les dije, más de 100 funciones. Destacan las siguientes: síntesis proteica, a partir de aminoácidos puede formar proteínas, almacén, sobre todo almacén de carbohidratos en forma de glucógeno, detoxificación cenobiótica, productos que llegan son detoxificados ahí. De hecho, los metales pesados contenidos en los alimentos se quedan almacenados en el hígado. Digestión y absorción de los nutrientes, secreción de bilis para la función digestiva correspondiente, metabolismo intermediario, llámese grasas, proteínas, carbohidratos, funciones netamente enzimáticas y generación de urea que interviene en el balance ácido-base. Este hígado, que pesa más o menos ¿cuánto pesa un hígado humano promedio? ¿3 kilos? ¿2 kilos? ¿Cuánto pesa un hígado? Entre 1,5 kilos y 2 kilos, más o menos, ¿va? Entre 1.500 y 2.000 gramos. Este hígado funciona de manera continua y constante, y si hay alguna enfermedad que lo afecte, puede seguir funcionando hasta con el 10% de su capacidad normal. A ese 10% nosotros le vamos a llamar reserva funcional. ¿Qué significa eso? Que puede destruirse el 90% del hígado, ¿ok? Por un accidente, por un tumor. Pero mientras quede un 10%, el hígado no va a dar problemas. Por eso se le dice órgano noble también. Con ese 10% puede cubrir nuestras necesidades. A las justas, pero las cubre. Pero cuando esa reserva funcional se ve alterada, entonces aparecen los problemas
problemas derivados de la enfermedad hepática que pueden agruparse en dos grandes grupos. Y de aquí la primera pregunta del examen parcial, ¿verdad? Un grupo de enfermedades hepáticas causadas por necrosis celular, es decir, muerte del hepatocito, y otro grupo causado por colestasis, o sea, detención del pasaje de la bilis por obstrucción de las vías biliares que pueden ser dentro del hígado o fuera del hígado. Veamos entonces cuáles son las principales causas de enfermedad hepática por necrosis celular. La necrosis celular o muerte celular, muerte del hepatocito, pueden ser agudas en el caso de hepatitis viral, hepatitis A causa necrosis del hígado, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y las demás. Las hepatitis tóxicas, dentro de las cuales están las hepatitis medicamentosas, la hepatitis alcohólica, el exceso de alcohol en el cuerpo y sobre todo el tipo de alcohol que se consume, termina en una hepatitis, muchas veces leve, que se traduce como una simple dispepsia postranca y pasa, ¿verdad? Pero es una hepatitis al final de todo. Y la necrosis isquémica, cuando se interrumpe el flujo sanguíneo en alguno de los segmentos del hígado. Todas ellas causan necrosis celular, muerte del hepatocito y como consecuencia de ello aparece la enfermedad hepática aguda. La crónica es una enfermedad que se desarrolla en meses o en años, permite que el hígado siga funcionando, pero cada vez se deteriora más y con más fallas. Y ahí está la hepatitis crónica activa, hepatitis B, por ejemplo, crónica activa. La hepatitis autoinmune, que suele presentarse en el sexo femenino, principalmente entre la segunda y la cuarta década de la vida, y que va consumiendo a la paciente en el tiempo. Y finalmente, la tercera causa de hepatitis o enfermedad crónica es la cirrosis. Dentro de las causas de colestasis destacan las que están dentro del hígado, que pueden ser difusas, por ejemplo, las inducidas por medicamentos. Algunos medicamentos suelen enlentecer el paso de la bilis y algunos lo bloquean. A eso se llama colestasis. La cirrosis biliar primaria, que es otra enfermedad autoinmune. Las causas focales, los tumores, por ejemplo. Un tumor que ocupe la luz de una vía o que por fuera empuje la luz de una vía y la obstruya, va a causar éstasis de la bilis. Un granuloma, que puede ser consecuencia de una infección bacteriana, de una infección por amebas, de una infección parasitaria, quistidatídico, por ejemplo, aquellos que tienen perro, ¿verdad? Y la tercera causa de la colestasis intrahemática focal, los cálculos biliares, la colestasis por litiasis intrahepática. Los cálculos son piedritas que ocupan el lumen del vaso biliar, de la vía biliar, y la obstruyen, impidiendo el paso de la bilis hacia afuera. Y dentro de las extrahepáticas también están los cálculos, aquellos que se presentan sobre todo en el cístico o en el colédoco, y los tumores de cabeza de páncreas sobre todo. Entonces, cuando analizamos la enfermedad hepática, nosotros hablamos de una lesión estructural, necrosis celular, muerte del hepatocito. Hablamos de cambios metabólicos, y es obvio, porque si las células van muriendo, no hay quien haga su trabajo. Por lo tanto, ese trabajo se acumula. Y si ese trabajo se acumula, el organismo entra en insuficiencia. Y eso lo vemos en los pacientes. ¿Por qué utilizamos o para qué utilizamos las pruebas hepáticas? Como todas las pruebas de laboratorio, nos van a servir para detectar presencia de enfermedad, para distinguir tipos de enfermedad, para valorar qué tan grande es esa enfermedad y para dar un pronóstico y vigilar la respuesta al tratamiento. Esas cuatro palabras, la presencia, el distinguir, el valorar y el vigilar, son los motivos por los cuales nosotros solicitamos exámenes de laboratorio. Para eso sirve. Entonces, la primera pregunta que viene como consecuencia de esto es: ¿las pruebas de laboratorio existen? Miren, todas
todas las funciones hepáticas? La respuesta es no. Todas las pruebas no miden todo, desafortunadamente no lo miden. Segunda pregunta, ¿existe una sola prueba de laboratorio, una nada más, que permita al médico, que nos permita valorar con exactitud la capacidad funcional del hígado? No hay una sola prueba. Son varias, por eso le decimos perfil. Entonces, ¿es preferible utilizar estas pruebas de laboratorio como perfil? Claro que sí. Claro que sí. Preferimos utilizarlas como perfil porque estas pruebas de función hepática lo que en realidad hacen es evaluar lesión hepática. ¿Por qué? Recuerden cómo está constituido el hígado: hepatocitos y canalículos, ¿cierto? Además de arterias, venas y lo que venga además. Perfecto. Cada uno de esos hepatocitos es una célula que tiene una membrana y que está limitada. Y dentro de ese hepatocito hay moléculas, hay elementos moleculares y hay enzimas. Si el hepatocito se rompe por una hepatitis, por un tumor o por alguna de las causas que hemos mencionado, ese contenido del hepatocito se va hacia el exterior. ¿Y a dónde va a parar? Va a parar a los vasos sanguíneos, va a parar a la sangre. Entonces, el contenido de las enzimas se va a elevar, porque normalmente no están en sangre, esas enzimas están dentro del hepatocito. Si el hepatocito se rompe, su contenido pasa a la sangre y eso es lo que yo puedo medir en la sangre de los pacientes. Eso es lo que yo mido cuando les saco sangre y observo cómo están las transaminasas, cómo están las enzimas. Pocas son las pruebas que realmente me miden función hepática. Dentro de ellas está la prealbúmina, que es un precursor de la albúmina, la albúmina misma como unidad proteica, las bilirrubinas, que lo que miden es la síntesis y formación de la bilis, y el tiempo de protrombina, que es un marcador importante de coagulopatía y que verán en una de las clases teóricas con el doctor Urbina en detalle. Sin embargo, si yo quito la prealbúmina, todas las otras pruebas aquí enlistadas se pueden alterar fácilmente por factores denominados extrahepáticos. Por ejemplo, si un paciente está desnutrido, ¿cómo estará su conteo de albúminas en sangre? Obviamente va a estar bajo. No come. Si un paciente presenta anemia hemolítica, es decir, sus glóbulos rojos se rompen, por cualquier causa, se rompen, y ese contenido del glóbulo rojo pasa al hígado, el hígado va a tratar de metabolizar y lo que va a aumentar son las bilirrubinas, que son productos de degradación del grupo M. Pues un paciente con hemólisis tendrá bilirrubinas elevadas. Y si un paciente utiliza antibióticos, cualquier familia que ésta sea, cefalosporinas, beta-lactámicos, penicilinas, macrólidos, etc., su tiempo de protrombina se va a prolongar. Algunos fármacos prolongan demasiado el tiempo de protrombina y pueden condicionar que el paciente pueda sangrar espontáneamente. Entonces, estas pruebas hepáticas, como por ejemplo las bilirrubinas totales y fraccionadas, se pueden dosar, se pueden medir y se miden en realidad en dos grupos: las bilirrubinas conjugadas, llamadas también bilirrubinas directas, o sea, aquella bilirrubina que está asociada a una proteína, y la bilirrubina no conjugada, llamada también bilirrubina indirecta o bilirrubina insoluble. La fosfatasa alcalina es una enzima que se encuentra dentro del hepatocito. Pero la fosfatasa alcalina tiene además algunas otras primas hermanas que se llaman igual y que se encuentran en el hueso, que se encuentran en el intestino y que se encuentran en el cerebro. Todas ellas son fosfatasas alcalinas. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la neurona existe fosfatasa alcalina, que dentro de los osteoblastos y los osteocitos existe fosfatasa alcalina, que dentro de las células epiteliales del intestino existe fosfatasa alcalina. Pero ¿dónde hay más?
en el hígado. Entonces, cuando el hepatocito se rompa, esa fosfatasa alcalina se va a elevar. Sin embargo, como podrán ustedes deducir, si hay un paciente con cáncer de hueso, la fosfatasa alcalina se va a elevar. Si hay un paciente con linfoma intestinal, la fosfatasa alcalina se va a elevar. ¿Quieres preguntar algo? No, acá. La gamma-glutamil transpeptidasa, un indicador sensible, sobre todo de colestasis, o sea, de detención del flujo de la bilis hacia afuera. Se altera por medicamentos y toxinas, pero es especialmente sensible al alcohol que consumimos, que está presente en el vino, en la cerveza, en el whisky, en lo que consuma. Hacen que esta enzima salga hacia el lumen y yo pueda dosarla. Hagan la prueba si después de una fiesta de fin de semana, dosense y van a ver que se eleva, en verdad. Además, a otros medicamentos como la fenitoína, los barbitúricos, las estatinas, aquellos pacientes que consumen medicamentos para disminuir el colesterol, las estatinas, suelen tener elevación de gamma-glutamil transpeptidasa. Y el dibujito que está aquí están las transaminasas, me dice exactamente dónde están ubicadas estas enzimas. Por ejemplo, vemos que la fosfatasa alcalina, el puntito verde, está generalmente cerca a los canalículos biliares. La gamma-glutamil está cerca del retículo endoplásmico, está en el citoplasma y también en los canalículos biliares. Y las transaminasas que vamos a ver ahorita se encuentran generalmente cerca de las mitocondrias, dentro del hígado y también en el citoplasma. Dentro de esas transaminasas que me miden estrictamente integridad hepatocelular hay dos. Está la TGP, llamada transaminasa glutámico-pirúvica, o alanina aminotransferasa, ALT. Es quizás la más hepatoespecífica porque se encuentra principalmente en el hígado, y también está la TGO, la transaminasa glutámico-oxalacética, llamada también aspartato aminotransferasa, que se encuentra además en el hígado, en el músculo cardíaco y en el músculo esquelético. O sea, un paciente con miositis, una inflamación muscular autoinmune, va a tener elevación de TGO. Un paciente con infarto de miocardio va a tener elevación de esta enzima, que no es hepática necesariamente. Entonces, esto me indica que yo debo evaluar las pruebas hepáticas en conjunto. La albúmina, que es una proteína, la más abundante del plasma y cuya función principal es transporta casi todo la albúmina, y como no colabora con la presión oncótica, me ayuda a evaluar la síntesis proteica en el hígado. El tiempo de protrombina me ayuda a evaluar tanto la síntesis proteica como también la vía extrínseca de la coagulación, aquella que empezaba con el factor tisular y terminaba con la formación del coágulo. La vía extrínseca se evalúa por el tiempo de protrombina, y si hay una afectación hepática, ese tiempo de protrombina, que normalmente debe estar entre 11 y 15 segundos, se va a prolongar. ¿Y qué me va a indicar eso? Que el paciente tiene deficiencia de factores de coagulación y ante una lesión probablemente termine sangrando más de lo normal. Vamos a verlos por grupos ahora. ¿Cuáles son aquellas enfermedades hepáticas que se evalúan mediante exámenes de laboratorio y que me indican necrosis celular? Las pruebas indicadoras de necrosis por excelencia son las transaminasas, las dos, la TGO y la TGP. Un poquito más la TGP, pero se usan las dos para discriminar cuál es la causa de la afectación hepática. Estas enzimas, llamadas transaminasas por la función bioquímica que tienen de transferir aminoácidos de un aminoácido a otro, grupos carboxilos, se presentan en altas concentraciones en los hepatocitos.
Cuando el hepatocito es dañado, es decir, se daña la membrana celular del hepatocito, estas enzimas se liberan al plasma, lo que les decía, salen a la sangre y se pueden dosar a partir de ahí. Son sensibles al daño, sin embargo, son poco específicas. Y ese versus de aquí, TGP versus TGO, significa que el TGP es un poquito más sensible que el TGO, pero las dos evaluadas por separado no me ayudan demasiado. Sin embargo, con todo y eso, se consideran las mejores indicadoras de daño hepático. Si yo quiero saber si mi paciente tiene el hígado dañado, lo más probable es que le pida transaminasas, y si se trata de una cirrosis, probablemente las transaminasas estén elevadas al doble, pero si se trata de una hepatitis, por ejemplo hepatitis B o C, pueden estar elevadas 100 veces más. La deshidrogenasa láctica es otra prueba relacionada con necrosis. La deshidrogenasa láctica también se encuentra en el músculo cardíaco, se encuentra en el riñón y se encuentra en los hematíes, en los eritrocitos. Por lo tanto, cuando haya destrucción de eritrocitos, anemia hemolítica, se va a elevar la deshidrogenasa láctica. Si bien es cierto, presenta poca especificidad, es útil cuando se evalúa en combinación con otras pruebas hepáticas, llámese transaminasas. Entonces, si yo tengo un paciente con sospecha de daño hepático y tengo transaminasas elevadas y lactato deshidrogenasa elevados, lo más probable es que se trate pues de un daño de hepatocito y estas enzimas tengan origen hepático y no de otro lado. Sin embargo, puede darse el caso de que yo le pido transaminasas y le pido deshidrogenasa láctica, pero las transaminasas salen normales y la deshidrogenasa láctica sale elevada. Voy a ver al paciente, ayer tenía hemoglobina de 14, hoy día tiene hemoglobina de 10. ¿Ha perdido sangre por el recto o ha vomitado sangre? No, no hay hemorragia digestiva, ni alta ni baja. Voy a mirar su historia, examino al paciente y lo encuentro con una serie de manchitas pequeñas en su cuerpo. Me está haciendo hemólisis adicional y está perdiendo también plaquetas, por eso las manchas. Pero esa hemólisis, esa destrucción de glóbulos rojos, me condiciona la elevación de la deshidrogenasa láctica. De ahí la importancia, insisto, en que la interpretación de las pruebas de laboratorio no se hacen por separado, sino en conjunto. Y no se hacen al azar. Todas las pruebas de laboratorio, por muy buenas que sean y por muy bueno que sea el laboratorio, siempre tienen un margen de error que es menor al 0.1%, pero es importante, sobre todo cuando no se tiene en cuenta el contexto clínico del paciente. Lo conversamos hace un ratito. En un paciente joven, encontrar una gamma-glutamil transpeptidasa elevada después de un fin de semana donde él asistió a una fiesta y consumió alcohol puede ser considerado normal. Pero encontrar ese mismo valor en una persona de 70 años o en un niño no es normal. Entonces cambia. Ese número tiene un significado para un grupo poblacional etario y otro significado para otro grupo poblacional. Por eso la importancia de la historia clínica también. Dentro de las pruebas de laboratorio que evalúan colestasis, vamos a tener a la fosfatasa alcalina, que si bien es cierto tiene otros orígenes, van a evaluar el daño a partir de obstrucción biliar, procesos biológicos o infecciosos que condicionen obstrucción biliar, presencia de masas, sobre todo tumores o quistes, cirrosis y otros estados en los cuales la bilis enlentezca su flujo. ¿En qué otros estados la bilis enlentece su flujo? En el tercer trimestre del embarazo. El útero crece de tal manera que presiona el hígado y eso hace que el flujo de la bilis sea más lento. Y algunas otras enfermedades intestinales. La gamma-glutamil transpeptidasa, que es casi exclusiva del hígado, hay un porcentaje pequeño que se sintetiza en el riñón, pero es principalmente hepática, que junto con la fosfatasa alcalina me va a determinar el origen.
Si estas dos se encuentran elevadas, tanto la fosfatasa como la gamma-glutamil, la enfermedad es netamente del tracto biliar. En pacientes con alcoholismo crónico, pacientes que tienen alcoholismo crónico y afectación hepática por ese alcoholismo crónico, llámese cirrosis, tienen elevada la gamma-glutamil transpeptidasa aún en ausencia de fosfatasa alcalina. Es un marcador interesante. Otras pruebas, miren que ya hemos visto dos grupos. Hemos visto el grupo de los patrones necróticos, donde están las transaminasas y la deshidrogenasa láctica, y en el otro grupo está la gamma-glutamil y la fosfatasa alcalina. Hasta ahí están 3 preguntas del examen, falta 1. Las pruebas metabólicas, dentro de las cuales está la bilirrubina, que como saben corresponde a el metabolismo del grupo hemo, tienden a evaluarse en 2 grupos: la bilirrubina directa, llamada conjugada, y la bilirrubina indirecta. Cada uno de los aumentos de estas bilirrubinas, de la directa o de la indirecta, condiciona un tipo de patología diferente, que puede ser adquirida o puede ser congénita. En el caso de las bilirrubinas directas o conjugadas, las patologías congénitas, como el síndrome de Lewin-Johnson y el síndrome de Rotor, nos hablan de una incapacidad del hígado del pequeño para poder metabolizar y liberar estas bilirrubinas, mientras que las necrosis y colestasis suelen aumentar la bilirrubina directa. O sea, un paciente con necrosis hepática o un paciente con colestasis tiende a elevar su bilirrubina directa. Por otro lado, las bilirrubinas indirectas o no conjugadas suelen incrementarse en patologías congénitas como el síndrome de Gilbert, el síndrome de Crigler-Najjar, donde el hígado del pequeño es incapaz de conjugar las bilirrubinas por ausencia de una serie de enzimas, las UDPs. Adicionalmente, en presencia de hemólisis, la bilirrubina indirecta aumenta, y eso es completamente lógico. Si el hematíes se rompe, se libera la hemoglobina presente. Esa hemoglobina va a pasar por el hígado, donde se va a descomponer, y esa bilirrubina no va a poderse transformar, se va a acumular. Y en segundo están los hematomas en resolución. Los hematomas con pérdidas importantes de sangre por encima de los 200 mililitros suelen condicionar aumento de bilirrubina indirecta también. ¿Cuál es el problema de las bilirrubinas elevadas? Sobre todo en neonatos. Se habla mucho de la ictericia neonatal, que preocupa al neonatólogo, ni bien recibe al bebé si lo ve demasiado amarillo. Lo primero que averiguan qué cosa es, si el grupo de la mamá corresponde al grupo del bebé. Esto sucede generalmente cuando la mamá es O positivo y el bebito es O negativo. Suele ocurrir este tipo de ictericia. Y la otra es cuando la mamá tiene un grupo sanguíneo, por ejemplo A, y el bebito es O o B, o viceversa. Entonces, estas incompatibilidades del grupo sanguíneo causan hemólisis. Esa hemólisis causa elevación de las bilirrubinas no conjugadas. ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que estas bilirrubinas, sobre todo la indirecta, se eleven tanto y a tanta concentración que atraviesen la barrera hematoencefálica y terminen pigmentando, terminen sedimentando dentro del tejido nervioso, en el sistema nervioso central. A eso se le llama kernípterus. Cuando eso sucede, la bilirrubina es tóxica, desencadena un proceso inflamatorio. El bebito hace problema inflamatorio neurológico y puede terminar muriendo. Entonces es importante controlar la ictericia por cualquiera de las causas. Cuando esta ictericia pasa los 17 gramos por decilitro, lo normal es que un bebé tenga entre 5 y 6 hasta cierto día de vida. Si pasa eso y va elevándose, ellos van considerando terapias como por ejemplo la fototerapia. Utilizan la luz, la bilirrubina se termina de metabolizar con la luz solar, utilizan lamparitas en las servocunas, en las cunas de neonatos, o la otra medida es la exsanguíneo-transfusión, o sea, le sacan la sangre al bebé que tiene bilirrubina disuelta y se la cambian con otra sangre de un donante, a veces de la mamá si está disponible, sino de otra persona. Pues eso se hace para disminuir el nivel de bilirrubinas en la sangre. Las pruebas que evalúan la síntesis proteica
está la albúmina, que es la principal proteína que se produce en el hígado y que es capaz de mantener casi en un 80-90% la presión oncótica por ella sola. Si la albúmina cae, ¿qué pasa con el paciente? Se hincha, ¿verdad? Se dematiza. Es lo que sucede. Se dematiza en cualquiera de sus cavidades, en las extremidades, en el abdomen, etc. Y esta albúmina, además de mantener esta presión oncótica, es capaz de transportar todas las sustancias que pasan por la sangre, alimentos, transporta también hormonas y transporta algunos otros tipos de moléculas, medicamentos inclusive. La hipoalbuminemia puede deberse a destrucción del tejido hepático, por hepatitis, por ejemplo, por tumores, por ejemplo, o puede también producirse en otros estados, pérdida de proteínas, paciente con síndrome nefrótico, por ejemplo. Paciente con síndrome nefrótico pierde proteínas, por lo tanto entra en un estado de hipoalbuminemia y empieza a hincharse. No es el riñón, es el hígado el que está causando que haya poca albúmina como consecuencia de su pérdida renal, pero no hay reposición en el hígado. Los estados hipercatabólicos y la desnutrición, sobre todo el kwashiorkor, y también el marasmo, como no, causan pérdida de albúmina y edema en el paciente. El tiempo de protrombina es otra de las pruebas que evalúa síntesis proteica, sobre todo en aquellos factores de coagulación que son sintetizados en el hígado. ¿Y cuáles son? El 1, el 2, el 5, el 7 y el 10. Todos ellos relacionados con la vía extrínseca de la coagulación y tienden a ser un marcador de daño hepático que está relacionado con severidad. Si las transaminasas están aumentadas, nosotros nos preocupamos. Si la fosfatasa alcalina se eleva en la gamma-glutamina, nos preocupamos también. Pero si el tiempo de protrombina se prolonga, ya no solamente nos preocupamos, sino que hay que encontrar exactamente qué es lo que sucede con ese paciente y transfundirle probablemente factores de coagulación para evitar que empiece a sangrar. Porque este solo es un marcador de severidad de enfermedad hepática. Y es generalmente el último que se altera cuando hay una insuficiencia hepática y el paciente entra ya a compromiso sistémico. Existen otro grupo de pruebas que son menos comunes, pero no por eso menos importantes. Esos grupos de pruebas son las pruebas inmunológicas, o sea, aquellas pruebas que me permiten investigar sobre todo inmunoglobulinas. ¿Cuándo se elevan las inmunoglobulinas? En una infinidad de causas que pueden ser infecciosas o pueden ser no infecciosas. Generalmente en las enfermedades hepáticas crónicas y en las gamamatías monoclonales, que es otro tipo de enfermedad sanguínea. Pero existe además un espectro de enfermedad en hígado que afecta sobre todo pacientes jóvenes y que son las enfermedades autoinmunes, dentro de las cuales están los anticuerpos, enfermedades por anticuerpo autoinmune, la cirrosis biliar primaria. La cirrosis biliar primaria es una enfermedad mediante la cual nuestros anticuerpos atacan a nuestras mitocondrias, por eso se llaman autoanticuerpos antimitocondriales. Eso causa destrucción de las mitocondrias del hepatocito y destrucción del hepatocito después. La otra patología es la colangitis esclerosante primaria, donde hay anticuerpos que atacan a nuestros neutrófilos, anticuerpos que atacan al músculo liso y anticuerpos que atacan a los núcleos de las células. Todos esos anticuerpos son propios. Significa que hay una desregulación del sistema inmunitario. Pues normalmente mi sistema inmune me debe proteger, pero en este caso no me protege. No solo no me protege, sino no me reconoce. Como no me reconoce, me ataca. Otro tipo de pruebas hepáticas son los marcadores virales. Y ahí están mayormente las hepatitis virales. Está la hepatitis A, el coronavirus, del cual yo puedo investigar anticuerpos de tipo IgM o IgG. La hepatitis A, una enfermedad que se transmite por vía oral, principalmente alimentos, que no conlleva mayor gravedad. La hepatitis B, que sí tiene consecuencias porque se puede cronificar, puede causar cirrosis y en algunos pocos casos cáncer. Es un virus oncogénico también, donde este virus que tiene genoma DNA hace que se eleven no solamente las transaminasas, sino también los anticuerpos relacionados a esta infección.
Si hay una vacuna que es eficaz en nosotros, que somos población de salud, es justamente esta, ¿verdad? Que espero la tengan todos al día, porque una vez que empezamos a rotar en hospitales ya tenemos contacto con pacientes y hay que tener la vacuna de hepatitis al día. La hepatitis C, que es una infección un poquito más severa, generalmente asintomática. Lo curioso de estas dos enfermedades, de la B y la C, es que se transmiten por vía parenteral, o sea, no es vía oral, es transfusión sanguínea, pero principalmente es vía sexual. Y la mitad de los casos, y a veces más, son asintomáticos, igual que el coronavirus. O sea, no hay síntomas, pero tienes hepatitis. Y el coronavirus lo tienes 15 días y luego se va. La hepatitis la tienes y jamás se va a ir. El coronavirus lo tienes y por 15 días contagias. Cuarentena y se acabó. La hepatitis B y C la tienes y toda tu vida la vas a contagiar. Peor si no sabes que la tienes. ¿De acuerdo? Cara vemos, serologías, no sabemos. Ajá. Después de un tiempo largo, esta hepatitis suele asociarse con cirrosis. ¿Qué tanto tiempo largo? Ahí vemos. 20, 30, 40 años. Hay pacientes que adquirieron la hepatitis a los 10 años, a los 50 o 60 sin cirrosis. Y un grupito más pequeño hace cáncer, porque este virus también es oncogénico. ¿Pueden infectarse con los dos? Sí. De hecho, la coinfección de la B y la C es más severa, ¿verdad? Y tiende a malignizarse rapidito. ¿Quiénes hacen este tipo de enfermedad? Los usuarios de drogas endovenosas y también nuestros pacientes con diálisis. Ellos tienden a tener una tasa más alta de desarrollo de cirrosis o carcinoma por hepatitis. Los marcadores virales los voy a dejar porque va a haber una clase especial donde van a analizar ese tipo de marcadores, no los vamos a hacer, pero los voy a dejar aquí para que los conozcan, cuáles son los marcadores de hepatitis B aguda, los de B crónica y los de monitorización de hepatitis B. Una pregunta en el examen parcial de esto, solo una, ¿sí? Solo una va a haber, y la respuesta está ahí. ¿Ya? Ahí está. Recomiendo que estudien el sistema de la vacuna. ¿Lo conocen? ¿Cómo funciona la vacuna de hepatitis B? Sí, ¿verdad? Sí lo vieron en inmunología, de hecho. En microbiología también, porque también se hace, ¿no? ¿De qué está hecha la vacuna de hepatitis B? No es de virus de hepatitis B. No es como el sarampión, que está hecho de virus sarampión. No es como, qué sé yo, el de papera, que está hecho de virus de paperas. ¿De qué está hecho el virus en la vacuna de virus de hepatitis B? ¿Se acuerdan? Ya. El virus de hepatitis B es un virus bastante complejo. Es un virus DNA, perteneciente a los hepanavirus, bla, 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 bla. Ese virus tiene varios componentes que se llaman antígenos. ¿Cierto? ¿Sí se acuerdan que es un antígeno? Aquella molécula que es capaz de despertar respuesta inmune. Perfecto. Uno de esos antígenos del virus se llama antígeno de superficie. Le dicen antígeno australiano porque fue desarrollado y descubierto en Australia. Premio Nobel y todo, acompañado. ¿Ok? Ese antígeno australiano funciona como elemento de unión al hepatocito. Significa que nuestros hepatocitos tienen una molécula que recibe al antígeno australiano del virus. Funciona algo así como la llave de la puerta. Nuestra casa, el hepatocito, tiene una puerta con una cerradura. El virus tiene la llave para entrar. Todos los virus tienen eso, no nos sorprendamos. De ahí su tropismo. El virus de hepatitis B no causa pues encefalitis, ni causa infección urinaria. Causa hepatitis. ¿Por qué? Porque tiene llave para entrar al hígado, nada más. Por eso lo hace. Entonces, la forma de evitar que ingrese es cambiando la chapa a la puerta, ¿cierto? ¿Verdad? Le cambian la chapa a la puerta y ya no va a entrar, pues su llave no le va a hacer. Perfecto. Bien difícil hacer ese cambio de chapa en nuestro organismo. Entonces, ¿qué hacemos? Algo similar. Se coge al virus, se le extrae un segmento genómico, o sea, de su DNA, se saca un pedacito, específicamente el pedacito que va a codificar esa llave, ese antígeno de superficie.
ese segmento genómico se inserta en otra especie, en este caso una levadura, un hongo, el hongo de la cerveza, el Saccharomyces cerevisiae. Se inserta ese segmento génico del virus en el hongo traduce ese segmento génico y empieza a producir esa proteína, esa llave, solo esa llave. ¿Va? Entonces, esa llave es purificada, envasada, y con eso nos vacuna. ¿Qué va a pasar con nuestro sistema inmunológico? Va a reconocer ese segmento, esa llave, esa proteína, va a producir anticuerpos contra esa proteína y esos anticuerpos van a estar circulando en nosotros. Si alguna vez, quiera Dios que no tenemos contacto con el virus, esos anticuerpos van a ir de frente a la llave y la van a torcer. Con llave torcida no va a poder abrir. De eso se trata la vacuna de hepatitis B. Es un mecanismo llamado recombinación genética. ¿Por qué? Porque se recombinan segmentos génicos de dos especies diferentes, un virus versus un hongo. Ahora, la pregunta del examen viene por cómo se llama el componente con el cual nos sentimos protegidos. Es sencillo, pues, ¿no? Si me vacunan con el antígeno de superficie, ¿cómo se llama lo que me protege? Anticuerpo contra el antígeno de superficie. Ahí está. Este de aquí, el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Ese es el elemento protector frente a una infección por hepatitis B. Consejo para todos, no solamente para ellos, sino también para ellos. La persona vacunada de hepatitis o contra hepatitis B solamente tiene en su sangre o en su suero antígeno de superficie. Nada más que eso. Si tiene otro marcador, se ha contagiado. O sea, te está mintiendo, te está engañando, te está metiendo cuenta. ¿Verdad? Solamente tiene que tener ¿qué cosa? Esto. Nada más. Cualquier otro marcador que aparezca es infección. No le creas. No le creas. Está mintiendo. Es infección. ¿Ok? Y ya les he dicho, una hepatitis B, ¿cómo se contagia? ¿Transfusión? Es raro que te transfundas de tu novio o tu novia, ¿no? Raro es. Esas cosas raras, pero sí es probable por una transmisión sexual. Es más probable. Así que ojo, nuevamente, caras vemos, serologías no sabemos. ¿Ya? Tamizaje obligatorio al inicio de cada relación. Su tamizaje serológico es su tamizaje psiquiátrico. ¿Ya? Ni uno menos, ni una menos también. ¿Ok? Bien. Por último, los marcadores. Salud. Uy, ¿quién estornudó? Y no se cubrió la boca al estornudar.